Muy buenas, bienvenidos al curso de la certificación profesional de Revit Arquitectura. Soy Víctor Ortega y en este vídeo nos centraremos en el capítulo 3.1a. En él vamos a explicar todo lo que necesitamos saber sobre el uso de cotas. Vamos a ir explicando una a una los diferentes tipos de cotas que existen en Revit, cómo editarlas, cómo modificar su apariencia y hablaremos también de las formas de usar las restricciones de cota. Antes de entrar de lleno en el tema de las cotas, me gustaría hacer una pequeña introducción. Y es que he visto que mucha gente, cuando se encuentra con un escenario como este, en el que tiene una planta de edificio y unas cotas que se ven muy grandes, pues directamente dicen, vale, pues cambio la escala a 1.50 y así ya se me reducen las cotas y el texto y se me ve mejor. Esto es un error tremendo. Esta cota no está cambiando su tamaño. Lo que está cambiando de tamaño es cómo veo yo mi edificio. Y eso hace parecer que la cota es lo que se reduce. Muy importante, si definimos el tamaño de un elemento de anotación, entre los que se incluyen las cotas o los textos, si le definimos el tamaño, por ejemplo aquí en este caso está el tamaño del texto a 2,1 milímetros, siempre que imprimamos una vista con esta cota se va a ver a 2,1 milímetros de tamaño, independientemente de la escala que le demos a la vista o de si el plano es un DIN A4 o un A0. Mi consejo es hacer una probatina, coger un plano DIN A3, poner varios textos, varias cotas, a diferentes tamaños, a 1 milímetro, 2, 3 y 4, ver el tamaño de ellas una vez que hemos impreso el plano y ya elegir. Las cotas tienen que verse pequeñas pero totalmente legibles, así que cuando nos guste una, pues elegiremos ese tamaño. Y luego quizá una un poco más pequeña para los detalles constructivos. Es decir, en este caso yo tendría que hacer Control Z y aquí editar esta cota, duplicarla y ponerla a, por ejemplo, 1.5 milímetros. Aceptamos y aquí cambiamos el tamaño a 1.5. Aceptamos y ahora ya sí se nos han reducido las cotas correctamente. Y lo mismo haríamos con el texto. Este está a 3 milímetros y esta altura, la altura de la letra, va a ser siempre 3 milímetros, cuando imprimamos el plano en cualquier escala. Si queremos reducir esto, tendríamos que duplicar este tipo y aquí en tamaño de texto cambiarlo. Muy bien, ahora vamos a ir explicando uno a uno todos estos tipos de cotas. Lo primero, para ver qué tipos de cota tenemos cargados en nuestro proyecto, lo podemos hacer directamente seleccionando una cota y aquí vemos que tenemos estos 4 tipos de cota lineal. O para ver qué otros tipos de cotas tenemos cargadas, por ejemplo, tipos de cota radial, al no haber ninguna modelada en el proyecto, tendría que ir sí o sí aquí, cota, tipos de cota radial, y aquí vemos que solo tenemos uno disponible. En el caso de las cotas alineadas y lineales, estas dos se agrupan dentro de tipos de cota lineal. Y aquí vemos que tenemos estos 4 tipos cargados. Los mismos que encontramos seleccionando la cota y aquí, estos 4. Ahora vamos a explicar cómo modificar la apariencia de estas cotas. Todas se hacen desde las propiedades de tipo. Vamos a hacer aquí un pequeño zoom para ver las diferencias y damos a editar tipo. Y aquí vemos un montón de parámetros. La mayoría son acerca o de la línea de cota, que es esta línea, o de las líneas de referencia, que son estas líneas perpendiculares, o de la marca, que es este pequeño guión o línea diagonal. Esos 3 son los principales elementos de una cota. Entonces vamos a ir empezando. El primero, el tipo de cadena de cota, tenemos 3 opciones, o continua, o línea base, o por coordenadas. Estas 3 opciones de cadena de cota forman 3 tipos totalmente distintos de cota. Y por eso yo recomiendo siempre duplicar tipo y crearme uno independiente para cada una de estas opciones. Entonces vamos a duplicar esta y vamos a poner continuo y en tipo de cadena de cota continuo. La siguiente va a ser línea base, duplicamos, línea base, le ponemos línea base y la siguiente por coordenadas y duplicamos por coordenadas.
aceptamos y lo ponemos por coordenadas. Muy bien, entonces, el tipo de cadena continuo es el de toda la vida. El tipo de línea base lo que hace es crear una línea de referencia respecto de la que sale una línea para cada una de nuestras cotas. Si queremos que en vez de esta línea de referencia sea la otra, seleccionamos y le damos aquí, a rotar, y ya nos coge esta línea. Si queremos desplazarla hacia arriba, arrastramos, y si queremos reducir la distancia entre estas cotas, utilizamos estos triangulitos de aquí. Los vamos bajando y se nos reducen esas distancias. Y el siguiente tipo, el de por coordenadas, vuelve a coger un punto de referencia, esta línea, y respecto a este punto te va diciendo qué distancia hay hacia el resto de elementos. Este tipo de cota lo podemos editar aquí en configuración de cota. Le podemos decir, por ejemplo, que se nos vea en la marca, aquí en vez de esta diagonal, que se nos vea un punto. Entonces en marca de origen vamos a poner punto hueco. Luego que en vez de una línea continua se nos segmente, se nos haga por cortes. Entonces habría que darle a, en vez de continuo, con segmentación, y aquí definimos la distancia que va a quedar de línea. El resto será hueco. Vamos a poner 25 de momento. Luego vamos a decirle que este texto en vez de en horizontal se nos vea en vertical, es decir, que sea paralelo a la línea de referencia. Y luego que se nos ponga justo encima de la línea de referencia. Entonces en vez de junto a la línea le damos a final. Y aceptamos, aplicamos y ahí vemos los cambios. El punto hueco de origen, el texto en vertical y la segmentación. El valor de 25 milímetros es la distancia de esta línea. La podemos reducir, por ejemplo, vamos a probar a 15 milímetros y vemos que se nos acortará. En vez de 25 le damos a 15, aceptamos y ahí lo vemos que se nos ha acortado. Y aquí, aunque parezca que no hay hueco, sí que lo hay. El problema es que no hay distancia para que se vea el hueco. Si yo ahora muevo este muro, ahí veo como ya me empieza a crear el hueco. También podría ponerle aquí un pequeño añadido con el texto de las unidades. Para ello, seleccionamos y en editar tipo, abajo en formato unidades, deshabilitamos esto y le decimos que nos ponga el símbolo de la unidad. Y si en vez de metros lo queremos en milímetros, con 0 decimales, ahora vemos ahí el cambio. Los siguientes 3 parámetros hablan sobre la directriz, que como ya sabemos, es esa línea que aparece cuando movemos el valor de una cota. Por defecto está en arco, también podemos poner que sea una línea recta y aquí nos aparece un parámetro más que es la longitud de hombro. Si damos a aplicar, esto van a ser 2 milímetros. Podemos darle a 4 milímetros y esta línea se nos hará más grande. Con 2 milímetros ya está bien. Y luego en marca de directriz por defecto está ninguno. Si la cambiamos nos aparecerá aquí, en el punto donde sale esa línea directriz, lo que le digamos aquí. Si ponemos punto hueco y aplicamos, veremos que nos aparece ese punto hueco en la línea de inicio de la línea directriz. Si queremos eliminar la línea directriz, tenemos que desplazar el puntito azul al origen de la línea directriz, es decir, de aquí arrastrarlo a aquí. Y ahora ya soltar. Así con todas. Por otra parte, también podemos ocultar todas las líneas directrices de esta cota desclicándolo de aquí. Esto lo voy a activar y hay que saber que podemos tratar a una línea directriz de forma individual. Es decir, si yo quiero ocultar únicamente esta línea directriz, lo puedo hacer. ¿Cómo? Pues haciendo doble clic en el valor de la cota. Y aquí en esta ventana, en visibilidad de directriz, por defecto está por elemento. Esto significa que si la ocultamos o la activamos aquí, nos funcionará. Pero podemos decirle que esta esté siempre desactivada. Aplicamos, aceptamos y esta nos la va a desactivar, aunque el resto de líneas directrices estén activadas. Seguimos. En marca. Aquí elegimos si queremos una línea diagonal, como tenemos por defecto, una flecha rellenada. Por ejemplo, vamos a darle a punto hueco, aplicamos
y vemos que se nos cambia. Vamos a dejarlo en diagonal. Y ahora, si quisiéramos cambiar el tamaño de esta diagonal, o el tamaño de ese punto hueco que hemos puesto antes, no se haría desde aquí. Aquí no tenemos ningún parámetro para modificarlo. Tendríamos que ir a gestionar, configuración adicional y puntas de flecha. Aquí están. Como vemos, aquí tenemos todas esas marcas que llaman en las cotas, y ahora elegiríamos diagonal, duplicaríamos y aquí cambiaríamos el tamaño de la marca. Por ejemplo, le damos diagonal a 1.5 milímetros. Y ahora cambiamos el tamaño a 1.5 y aceptamos. Muy bien, ahora ya seleccionamos la cota y en editar tipo, en marca, en vez de diagonal, vamos a darle diagonal 1.5 milímetros y ahora veremos cómo se nos actualiza y se nos reduce el tamaño. Seguimos. Lo siguiente es el grosor de línea de marca, que como podemos imaginar es el grosor de esa línea diagonal. Lo podemos poner al 5, aplicamos y se nos ve más gordo. Seguimos. El grosor de línea. El grosor de línea es el grosor que van a tener todas las líneas de cota, incluido las líneas de referencia, que como sabemos son estas, la línea de cota, propiamente dicho, que es esta, y las líneas directrices. El grosor de todas esas líneas lo podemos cambiar aquí, al igual que el color. Aplica a esos tres tipos de línea. Entonces vamos a hacer la probatina, vamos a decirle que nos lo ponga en magenta y el grosor de línea que nos lo ponga a 3. Aplicamos y aceptamos. Y ahí vemos. Vamos a hacer control Z y seguimos. La extensión de la línea de cota. Como sabemos, la línea de cota es esta. La extensión está a 0 milímetros. Si cambiamos esto y lo ponemos a 4 milímetros, se nos van a añadir 4 milímetros al final de la línea de cota. Entonces esto a mí me gusta más dejarlo siempre al 0. De una línea de cota también podemos, si queremos, eliminar una parte individual de ella. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, con Tab hacemos clic encima de esta línea de cota que queremos borrar y vemos que se nos ha seleccionado un poquito en azul. Hacemos clic y ahora suprimimos. Hacemos control Z para recuperarla. Ahora vamos a entrar en las opciones de las líneas de referencia. La primera opción es si darle a separación hasta el elemento o a fijo a línea de cota. Separación hasta el elemento es que la línea de referencia nos baja hasta el propio elemento, hasta este muro, y se nos separa lo que le digamos en el siguiente parámetro, que es separación, entre línea de referencia y elemento. En este caso hay una separación de 1,5 milímetros. Si ponemos 10, pues se nos separa 10 milímetros. Vamos a dejarlo en 3, por ejemplo. Y si lo ponemos a fijo a línea de cota, lo que va a hacer es que en vez de bajar hacia el elemento, nos va a dejar una línea fija, una longitud fija. Que esa longitud fija es el siguiente parámetro. Ahora es 2,4 milímetros. Si damos a aplicar, esto van a ser los 2,4 milímetros. Vamos a hacer 13 milímetros y vemos que se nos añaden 13 milímetros. La extensión de línea de referencia 2,4. Esto es que la línea de referencia se nos extiende 2,4 milímetros. Esto es 2,4. Si ponemos 10, se nos extiende 10 milímetros. A mí me gusta dejarlo cortito, esta línea, por ejemplo, al 1,5. Aplicamos o incluso al 1. Vale, perfecto. Lo siguiente, marca de línea de referencia. Esto siempre tiene que estar en ninguno. Si lo ponemos en diagonal, por ejemplo, en el inicio de la línea de referencia nos va a hacer la marca que le digamos aquí. Esto queda fatal y esto siempre hay que ponerlo en ninguno. Vale, más cosas sobre las líneas de referencia. Cuando seleccionamos una cota, vemos que cada línea de referencia tiene dos circulitos azules. El de abajo del todo, el que está más pegado al elemento, sirve simplemente para alargar o acortar esa línea de referencia en concreto. Como hemos visto antes, en editar tipo, en la separación entre línea y elemento, aquí modificamos el de todas las líneas de referencia. Ahora está en 2 milímetros. Ponemos 5 y se nos separa 5 milímetros. Pero si por lo que sea queremos que esta misma llegue más abajo, pues la arrastramos desde ahí. Y luego el circulito de arriba es el más importante.
este nos define a qué hace referencia. En este caso hace al eje. Si yo quiero moverla a la cara exterior del muro, esto lo voy a desactivar ya, las líneas gruesas, para que se me vea mejor. Y ahora yo esto lo tendría que arrastrar y ahora con Tab jugar hasta que se me selecciona la cara externa. Ahí. Y ahora suelto. Y ahora la cota se me actualiza. Luego hay un truco que simplemente, si hago clic encima de este puntito, me va a ir variando la línea de referencia. Voy a arrastrar esta línea para que se vea mejor, más claro. Y ahora hago clic aquí y se me pone la cara externa de la izquierda. Hago clic aquí y se me pone la cara externa de la derecha. Y vuelvo a hacer clic y se me pone en el centro. Entonces, para acordarnos, el circulito de abajo para alargar y estirar la línea de referencia y el circulito de arriba para variar esa línea de referencia. Si ahora, por ejemplo, en vez de este muro quisiera acotarlo a la terminación de la ventana, cogería este circulito azul y lo arrastraría hasta aquí. Y a la cota se me modifica. También podemos añadir o eliminar líneas de referencia. Si una vez que hemos acotado este muro nos damos cuenta de que se nos ha olvidado acotar algo, por ejemplo, el eje de esta puerta, no tendríamos que borrar esta cota y volver a hacerlo, no. Simplemente seleccionamos la cota, damos a editar líneas de referencia y ahora añadimos, haciendo simplemente un clic en el punto donde queremos acotar, que es el eje de la puerta. Hago clic aquí y clic para finalizar, que yo lo hago siempre encima de la línea de cota. Si quisiera eliminar ahora esta cota, seleccionaría, editar líneas de referencia y tengo que hacer clic encima de ese punto que me está acotando, es decir, este. Y clic final encima de la línea de cota. Vale. Y ahora las siguientes tres opciones, símbolo de eje, patrón de eje y marca de eje, solo aplica cuando hagamos cotas y las alineemos a eje de muro. En símbolo de eje siempre ninguno, nos da la opción de poner norte y es una idiotez. Esto siempre ninguno. Aquí en patrón de eje vamos a definir el tipo de línea de referencia. Esto lo primero vamos a dejarlo que esté a separación hasta elemento para que se nos vea más trozo de línea. Vamos a hacer la probatina. Esta cota está midiendo a eje de muro. Entonces vamos a cambiar esta línea de referencia y vamos a decirle que en vez de eje de muro nos alinee a cara de muro. Y como vemos ahora nos ha cambiado la apariencia de esta línea de referencia. ¿Por qué? Porque esta línea de referencia ya no está acotando a eje de muro. Con lo cual, lo que le hayamos dado a patrón de eje, aquí no nos va a funcionar. Ahora mismo esta línea es derribado. Si yo pongo a trazo pequeño, por ejemplo, vemos que nos aplica a esta línea y a esta no, porque no está alineando a eje de muro. Luego la marca de eje está por defecto. De esta forma siempre se utilizará la marca que definamos aquí. Pero nos da la opción de ponerla distinta cuando sea una línea de referencia a eje de muro. Por ejemplo, ahora lo tenemos en diagonal, pero vamos a decirle que estas dos líneas que están a eje de muro, esa marca de eje sea, por ejemplo, el punto hueco. Y ahí vemos que estas dos marcas funcionan con este parámetro de marca de eje y esta funciona con el marca normal. Entonces, siempre ponerlo por defecto para que aplique este parámetro de marca. Muy bien, este apartado de gráficos lo daríamos por terminado. Y en el apartado de texto, pues modificaremos la apariencia de ese valor de la cota. En factor de anchura, si lo reducimos y ponemos a 0.7, pues se nos van a ver las letras más apretujadas. Subrayado cursivo y negrita, bueno, pues vamos a ponerlo en cursiva. El tamaño del texto, esto suele ser uno de los factores más importantes a la hora de editar una cota y por eso yo recomiendo ponerlo siempre en el nombre. Por ejemplo, este vamos a ponerlo a 2 milímetros y aquí en este tipo de cota cambiarle el nombre y ponerle continuo 2 milímetros. Como hemos dicho al principio del vídeo, estos 2 milímetros van a ser 2 milímetros reales. Desfase de texto, pues la separación del texto a la línea de cota. Convención de lectura, esto siempre arriba, luego izquierda. Tipo de letra la podemos cambiar, el fondo en opaco o transparente. El formato de unidades, por defecto,
las cotas nos salen en las unidades que tengamos configurado el proyecto en unidades de proyecto, con el comando UN. Pero no siempre tiene que ser así, podemos trabajar en milímetros y poner las cotas en metros. Entonces, en este caso, al revés, vamos a ponerlo, que las unidades nos las pongan en milímetros, que nos pongan el símbolo de la unidad y con 0 decimales. Aceptamos y aplicamos. Y aquí lo tenemos. Si quisiéramos falsear una cota, en principio Revit no deja porque al trabajar paramétricamente sería un caos para el tema de las mediciones, tablas de planificación y demás. Pero podemos hacer un truco. Si quisiéramos cambiar esta cota y ponerla a 4 metros, seleccionaríamos la cota y hacemos doble clic encima del valor de la cota y se nos abre esta ventana. Aquí en el valor de la cota podemos usar el valor real o reemplazar con texto. Entonces aquí podemos cambiarlo y decirle que aparezca en el texto 4000 milímetros. Damos a aplicar y nos sale este error que se resuelve muy fácilmente poniendo simplemente un punto al final. Ahora damos a aplicar, aceptar, nos ha desaparecido el error y ya nos deja falsear esta cota. Volvemos a entrar dentro de esta ventana y aquí vemos que también nos deja poner textos encima. Por ejemplo, vamos a poner bot arriba, debajo vamos a poner BIM, aplicamos, aceptamos y ahí vemos. Y en el caso de que sean cotas que no hemos falseado, por ejemplo esta, al hacer doble clic, además también podemos poner un prefijo y un sufijo. Y ahí vemos.